Y, y además dice la brajá lo siguiente, dice, Tishkon betoch Jerusalem irja. Asiéntate dentro de Jerusalén, tu ciudad. Estamos en la brajá que es Tishkon betoch Jerusalem, quien se llama la brajá de Jerusalén. Kasher divarta, como Akadosh Baruj Hu dijo, Bejise David Abdeja, y el trono de David, tu siervo, Meherá betoja tajim. Muy pronto reconstruye adentro de tu ciudad. Ubneota binyan olam, y construye Jerusalén como un binyan olam, o sea, como una construcción eterna, con una construcción de mucho tiempo, eterna. No hay nada eterno, solamente Hashem es eterno, pero digamos que se extienda por el tiempo. Bimera beyameinu, rápidamente, rápidamente. Y termina la barajá diciendo Baruch ata Hashem boné Jerusalén. Baruch ata Hashem boné Jerusalén. El Midrash nos enseña sobre este punto lo siguiente. El Midrash dice que Shebana Shlomo et Bet HaMikdash, cuando Shlomo construyó el Bet HaMikdash, Patchu Malachei Hasharet be'ambru Baruch ata Hashem boné Jerusalén. O sea, que la brajá boné Jerusalén recae para el momento en que Shlomo Amelech construye el templo. Entonces, acá tenemos como una sheila, porque si es que la brajá se refiere a la construcción del Bet HaMikdash, entonces, ¿por qué decimos Boné Jerusalén? Tendría que haber dicho Boné Bet HaMikdash. ¿Okay? Baruch ata Hashem Boné Bet HaMikdash. Los malajín tendrían que haber dicho eso. Bendito Hashem que construye, ¿qué cosa? El templo. Entonces, ¿por qué dice que construye Jerusalén? Esa es una pregunta. Entonces, vamos a... la voy a completar con la segunda brajá que viene después, que dice Tzemach David Avdeja Meherat Atzmiach. Dice la semilla, el Tzemach de David, tu siervo, Meherat Atzmiach, haz que rápidamente florezca, Becarno, y su cuerno, quiere decir su gloria, Tarun Bishuateja, levanta con tu Yeshua, que Yeshuateja que vino Kolayom. Porque por tu Yeshua, o sea, que llegue el Mashiach, nosotros estamos esperando cada día. Baruch ata Hashem matzmiach keren Yeshua. ¿Okay? Y dice acá el Midrash, ¿cuándo fue dicho esto segundo? Entonces, lo primero habíamos dicho cuando se construyó el Bet HaMikdash, dijimos Boné Jerusalén. Ukeshenosh'u Israel ve'abru beyam Suf, cuando Am Israel cruzó el Yam Suf, Beyosha Hashem, y Akadosh Baruj Hu lo salva de Egipto, Patchu Malachei Hasharet be'ambru, dijeron los ángeles Baruch ata Hashem matzmiach keren Yeshua, que hace florecer la gloria de la Yeshua, el keren de la Yeshua. Okay. Entonces vamos a explicar qué es lo que significa esto, porque son varias cosas que están juntas y hay que tratar de entenderlas. Vamos a empezar primero por qué el Midrash nos enseña que Jerusalén y el Bet HaMikdash es como una sola unidad, como algo único, que está una cosa unida a la otra. ¿Okay? ¿Cuál es el fondo de eso? ¿Okay? ¿Cuál es el fondo de la unidad que hay entre el Bet HaMikdash y Jerusalén? Entonces, para eso vamos a explicarlo de la siguiente forma. ¿De dónde aparece el nombre Jerusalén? ¿De dónde surge ese nombre? ¿Cuál es el origen del nombre Jerusalén? Nosotros llamamos Jerusalén a la ciudad, pero ¿de dónde surge ese nombre? ¿De dónde aparece el nombre Jerusalén? Los jebuseos. Los jebuseos son jebuseos, Jerusalén es otra cosa. Entonces, ¿de dónde sale Jerusalén? ¿De dónde aparece ese nombre? Un nombre que no aparece escrito en la Torá. En la Torá, en los primeros 5 libros, no aparece la palabra Jerusalén. La palabra Jerusalén aparece solamente después. ¿Okay? Después aparece ¿dónde? En el Tanaj, o sea, en el resto de los libros de profecía. Pero en la Torá misma no aparece Jerusalén. Entonces, podemos preguntar, ¿de dónde sale? ¿A quién dijo que había una ciudad que se llama Jerusalén y que es la que supuestamente nosotros en ella estamos hoy día? ¿No?
Entonces, una Sheila. Segunda Sheila, ¿por qué el nombre de Jerusalén está en plural? Nosotros decimos Yerushalayim, se refiere siempre, la terminación Aim siempre se refiere a algo dual, a cosas que van de a dos. Por ejemplo, las personas, ¿cuántos ojos tienen? Dos, y se dice Einaim. Las personas, ¿cuántas piernas tienen? Dos, y se dice Raglaim. ¿Najón? Entonces la expresión aim, la terminación aim, siempre refleja dos de algo. Cualquier cosa que sea dos es siempre con aim. Y las cosas que se llaman naturales, que van de a dos, entonces la terminación es aim. Y las cosas artificiales que las han construido de a dos también se llaman aim, como por ejemplo garbaim. ¿Okay? Dice garbaim, miknasaim, mishkafaim, naalaim, etc. O fanaim. ¿Por qué? Porque son cosas que se copian de la naturaleza, que van cosas de a dos, y sobre eso se dice aim, así también se dice de las cosas artificiales. Entonces la segunda pregunta es ¿por qué la ciudad recibe un nombre plural? ¿Por qué está en plural? Y la tercera pregunta es lo que ya habíamos dicho de antes, ¿cuál es el kesher entre la ciudad y el templo? ¿Por qué Jerusalén y el Bet HaMikdash están unidos? Entonces, vamos a explicar lo que el Midrash trae y vamos a tratar de entenderlo, ¿bien? Para entenderlo en forma clara. Cuando Akadosh Baruj Hu le pide a Abraham Avinu que haga la Akedat Yitzhak, ustedes ya saben a qué me refiero, entonces Hashem no le había dicho a qué lugar tenía que ir, sino que le dice simplemente tienes que llevarlo a uno de los montes que yo te voy a mostrar. ¿Bien? Y él no sabía qué monte era. ¿Okay? No sabía, entre comillas, no sabía qué monte era, pero él esperó que Hashem se lo dijera. Y Akadosh Baruj Hu lo lleva durante 3 días, que también es un tema, ¿por qué 3 días? El Midrash dice que fueron 3 días. Si desde Hebrón a Jerusalén, caminando, una persona puede llegar en un día y un poco más, no necesita tanto tiempo para caminar de Hebrón a Jerusalén, ¿no? Sin embargo, el Midrash trae que el Satán se le apareció a Abraham Avinu y le transformó los campos en valles, por lo tanto tuvo que bajar y de pronto le hacía aparecer montañas y las montañas las tuvo que subir, montañas más altas que el Everest incluso, o sea, llegó a lugares tan altos que Pashut no podían respirar. Y así le ponía unos ríos gigantes, más anchos que el Amazonas, para poder cruzar. Entonces tuvieron que construir balsas y barcos y hacer carrozas y construir puentes y hacer una serie de cosas, y todo eso en 3 días. O sea, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Midrash? Que la fuerza que Abraham vino tuvo que desplegar para hacer lo que tenía que hacer fue algo muy hondo y muy profundo, y un nisayón muy grande, y por eso se considera el nisayón número 10, que es el último. ¿Bien? La Akedah es el último de las 10 pruebas que Kadosh Baruj Hu probó a Abraham Avinu, fue la última, entonces fue la que es la más concisa, la más importante, la más profunda, y es por eso que el Midrash cuenta todo tipo de cosas para enseñar que en la mente de Abraham lo que él iba a realizar le apareció a él como si fuese escalar montañas, bajar valles, cruzar ríos, construir puentes, etcétera, etcétera. Porque Pashut lo que estaba por hacer era algo que para él era muy, muy difícil. Y Hashem lo lleva por el camino hasta la ciudad, no había ciudad, había una pequeña kfar, un pequeño lugar donde vivía gente, en lo que después se va a conocer como la ciudad del Jebuseo, un lugar dentro de Jerusalén, y allí a Kadosh Baruj Hu le muestra un monte. Kadosh Baruj Hu le mostró un monte, y sobre ese monte él iba a sacrificar a Yitzhak. Pero para subir a ese monte, él no cualquiera podía subir al monte. Entonces, Abraham iba acompañado con 2 nearim, con 2 jóvenes. ¿Quiénes eran estos 2 jóvenes? Uno era su esclavo, que es Eliezer,
y el otro era Ismael, su otro hijo. ¿Bien? Y iban allí porque como le tomó tiempo, entonces iban con muchas cosas, y Abraham le dijo a ellos: ¿ustedes ven la luz que yo estoy viendo en la cima del monte? Entonces ellos le dijeron que no, que ellos no la veían. Entonces Abraham comprendió que estas dos personas que están acá no son aptas para subir al monte, y por lo tanto los dejó en un lugar, y Abraham sube solo con Isaac hasta el monte. De ahí entendemos entonces que el lugar era un lugar en el que no cualquiera puede llegar. No porque físicamente no pueda. Cualquiera puede tomar sus pies y subir al Arabait. No es un monte tan alto tampoco, nunca lo fue. Y estar allí. Pero no es eso. Hay algo más. Lo mismo con Jerusalén. Es exactamente lo mismo. Ya les vamos a explicar que una persona puede decir: sí, yo voy a vivir a Jerusalén. ¿Okay? Yo voy a vivir a Jerusalén, pero no cualquiera puede vivir en Jerusalén. Eso es un mérito para la persona que alcanza a ver la luz en el monte. Entonces, ¿qué ocurre? Como ellos no la vieron, Abraham les dijo: quédense acá junto con el jamor, quédense junto con el burro. La Kavaná que les quiso decir que ustedes están en una misma dargá que el jamor, o sea, de hombriut, de materialidad. Jamor en hebreo significa homer, materia, o sea, no captaron la luz en el monte, quiere decir que al monte no pueden subir. Y se quedaron alrededor del monte. Eso quiere decir entonces que hay personas que tienen unas características de hombriut, de materialidad, que siempre se van a quedar alrededor de. O sea, siempre van a estar en forma periférica a, que nunca alcanzan ese nivel. Y sube Abraham con Isaac, y bueno, pasa todo lo que nosotros ya conocemos, y en ese lugar hace un sacrificio, el sacrificio del carnero, en vez de Isaac, y ese carnero se utiliza para otras cosas también. De allí, de los cuernos del carnero, se hicieron 2 shofarot, de los gidim, de los tendones del carnero, se van a hacer las cuerdas del arpa de David, y de parte de los cueros de la piel del carnero se hizo la hagurá de Eliyahu Hanaví, o sea, el cinturón de Eliyahu Hanaví. Entonces, todo esto simboliza algo e indica algo. ¿Okay? Cuando terminó la Akedah y ya todo pasó, entonces Abraham bajó. Y se encuentra abajo, ustedes pueden darse cuenta, el monte no es muy alto, ¿no? Entonces baja y se encuentra con Ismael y con Eliezer, y decide que a ese lugar al que él subió le va a poner por nombre Hashem, Akadosh Baruj Hu, Ir'e. Akadosh Baruj Hu, Yud-Kei, Vav-Kei, Ir'e. Hashem, Ir'e. Hashem, verá. Ir'e en hebreo significa verá en futuro. Que él verá. ¿Quién verá? Alguien va a ver. Y dice Hashem, Akadosh Baruj Hu, el nombre de Akadosh Baruj Hu, Yud-Kei, Vav-Kei. ¿Qué va a hacer ese nombre? Va a observar, va a mirar desde allí. Eso quiere decir que el nombre que Abraham le puso al monte, al sector ese, al lugar ese, fue que Akadosh Baruj Hu nos va a observar desde allí. Esto quiere decir que Hashem Itbaraj en ese lugar nos observa, nos vigila, nos está constantemente observando desde ese lugar. Y como ya el lugar mismo había tenido un nombre antes, previo, se había sido denominado por el hijo de Noaj. Noaj, cuando sale de la Tebá, tenía 3 hijos, ustedes saben, que uno se llamaba Shem, otro se llamaba Yefet y otro se llamaba Ham. Ham y Yefet, ellos se reparten parte del mundo, y Shem también se queda con una parte del mundo, que la parte que se quedó Shem fue el Medio Oriente. O sea, todo este sector se quedó en manos de ¿quién? De Shem. ¿Por qué? Porque Yefet se quedó con Europa y Ham se quedó con África. ¿Ok? Entonces, la conexión entre los dos mundos, el europeo y el africano, se da a través de ¿qué? De este lugar donde estamos nosotros. Entonces, Shem decide quedarse con el Gesher, con el puente.
Este es el puente entre un mundo y otro punto. ¿No? Esto y eso. Entonces él, Shem, se transforma en un puente y decide, él sabe, que hay un lugar dentro de todo este lugar, de toda esta tierra, que es el lugar más apropiado para que sea puente. Y ese lugar es un punto que él denominó Shalem, o sea, que significa completo, perfecto, completado, total. Y ese lugar es donde estaba el monte al que subió אברהם אבינו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו, cuando esto ocurre y el lugar ese se llamaba Shalem y después viene Abraham y lo llama Hashem Ir'e, Akadosh Baruj Hu juntó ambas palabras y por el honor de Shem, o sea, del hijo de Noach, que él había transformado este lugar en ser el Gesher, el lugar de conexión, el puente, mantuvo el nombre Shalem del lugar y le agregó antes la palabra Ir'e, que es el verá, que es lo que dijo Abraham. Ahora, Ir'e se escribe Yud Reish Ir'e. Aleph Hei, Ir-E, Yud Reish Aleph Hei. Entonces la Aleph vale 1 y la He vale 5, o sea 6. Y la letra que simboliza el número 6 es la letra Vav. Entonces quedó Yud Reish Vav más la palabra Shalem. Y de ahí sale Yerushalem. Yerushalem, o sea, Yeru, Hashem va a mirar, y Shalem, Shalem completo. Entonces, ambas palabras formaron el nombre de la ciudad que va a ser la ciudad donde se junta la energía que va a unir a toda la descendencia de Noach, que son Yefet en Europa y Ham en África. ¿Okay? Y es por eso que este lugar se va a conocer después incluso por la historia como la nueva luna, la media luna floreciente, ¿okay? Porque es como una especie de paso del norte hacia el sur, se pasa por aquí. ¿Okay? Y por eso la Tierra ha estado siempre en disputa con las grandes potencias de cada época y en cada tiempo. Las grandes potencias siempre han querido poseer este pasillo porque por acá se pasa del norte al sur, de Europa a África y de África a Europa. Hasta que aparece la navegación. Cuando aparece ya la navegación, entonces comienzan a dar vueltas por el mundo, siendo este lugar menor importancia, pero todavía sigue siendo gran importancia para ser un pasadizo entre Europa y África. Y este lugar ese es el origen del nombre Yerushalem. Ahora, ¿por qué Yerushalayim? ¿Por qué doble? Nahon, porque existe una Jerusalén lemala, existe una Jerusalén en el cielo y existe una Jerusalén en la tierra. La que nosotros conocemos tampoco es la Jerusalén de la tierra, es otra. Está la Jerusalén Shelmala, la Jerusalén celestial, que es muy difícil de poderle así, de entender lo que significa. Y está algo que se llama Jerusalén Shelmata, la Jerusalén de la tierra, que no es la que ustedes ven, sino que es la que es posible distinguir si las personas llegan a un nivel como el de Abraham, que podía ver la luz en el monte. ¿Ven? Y existe otra Jerusalén, que es la que nosotros conocemos, que es la Jerusalén del binyan, de la construcción, lo que está construido, que vendría a ser como el Homer, vendría a ser como lo material, que eso material, dijimos, es lo que caracteriza a Ismael y a Eliezer, o sea, la parte hombrí de la ciudad. Si nos elevamos más, vemos la luz en el monte, que es la Jerusalén terrestre, que tiene Kedushá. Y ella está dafka frente a la Jerusalén celestial, que está en el Shamayim, que es lo que se conoce como Jerusalén Shel Mala y esa Jerusalén Shel Mata. ¿Me comprenden? Y ambas juntas son como dos, y es por eso que se llaman Yerushalayim.
doble, son dos, ¿ok? Ahora, esto es por qué el nombre de Jerusalén y por qué es doble. Ahora, Jerusalén tiene además una profundidad un poco mayor a la que simplemente acabamos de expresar, de ser el lugar donde se hizo la Akedah. Porque la pregunta es, ¿por qué Akadosh Baruj Hu decidió que allí se haga la Akedah? O sea, ¿por qué la luz esa apareció sobre ese monte y no sobre otro? ¿Bien? Podría haber aparecido sobre el Har Zeitín, podría haber aparecido esa luz sobre el monte Sinaí, que en el futuro se va a entregar ahí la Torá, podría haber aparecido sobre el monte Carmel en Haifa, donde va a estar Eliyahu, podría haber aparecido en muchos lugares, ¿no? O en el monte Sión. ¿Por qué precisamente la luz que vio Abraham la vio sobre la Hara Moría, sobre ese monte, y no sobre otro? Entonces eso quiere decir que el monte en sí es importante, o sea que el monte en sí, además de la Akedah, el monte ya era importante de antes. Ya era algo que desde antes era importante, fundamental. ¿Por qué? Entonces nos enseña el Midrash, varios Midrashim, que Akadosh Baruj Hu comenzó a crear el mundo desde una piedra que se encuentra en ese monte. Hay una piedra en el monte, que esa piedra se llama Eden Ashtia. Eden Ashtia. Ashtia significa tashtit, base. Y ese Eden Ashtia fue lo primero que se creó en el mundo físico. O sea, lo primero que existió en el mundo físico es el Eden Ashtia. Es como una especie de materia que es inmaterial. No es una materia como cualquier materia, sino es una materia especial. Y de allí todo el mundo comenzó a expandirse, el mundo que nosotros vivimos hoy día. Entonces, el lugar donde está el Eben Ashtia es el lugar que tiene mayor cantidad de energía en todo el mundo. Es el lugar donde todas las energías materiales y espirituales están todas contenidas, porque de allí Akadosh Baruj Hu comenzó a crear todo lo que existe. ¿Me comprenden? Ahora, esto trae varias cosas. Hay varias cosas allí. Una, que el Eben Ashtia, ahora tienen que saber ustedes que cuando el Bet HaMikdash se destruyó, el Bet HaMikdash primero se destruye, parte del Eben Ashtia quedó. Sin embargo, la parte fundamental, Akadosh Baruj Hu lo hundió en las profundidades de la tierra. O sea, el Eben Ashtia original se hundió, quedó hundido en las profundidades de la tierra y llegó hasta la parte central del mundo, en el cual una vez el profeta Yoná lo alcanzó a ver. El profeta Yoná lo vio. Cuando estaba dentro del pez, hizo ese viaje submarino, llegó hasta ese lugar donde está el Eben Ashtia original. Y arriba, en el monte, quedó una parte del Eben Ashtia, que esa parte es donde se iba a poner el Arón Abrit, donde se puso el Arón Abrit en el segundo templo, en el primer templo, y después no había Arón Abrit, entonces quedó solamente el Eben Ashtia. A pesar de que lo que queda no es todo, porque gran parte fue hundido, o sea, la mayor parte se hundió hasta las profundidades de la tierra, que es lo que realmente es lo más energético, lo que queda arriba todavía tiene fuerza, mucha fuerza. ¿Eh? Y eso hace que aunque las personas en el mundo no saben por qué, ya sean Yehudim, ya sean musulmanes, o ya sean cristianos, o ya sean budistas, o ya sean de cualquiera de los descendientes de Noaj, cualquiera de los descendientes de Noaj, sienten que tienen algún tipo de shayahut o de que la piedra los está llamando. Y es por eso que han tratado de conquistar el lugar, han tratado de establecerse en el lugar, han tratado de constantemente estar presente en el lugar y tenerlo, aunque no tienen idea exactamente qué es lo que ocurre. Pero ellos sienten que el lugar eso los llama, que los está llamando. ¿Okay? Aquellos que no sienten eso, entonces tenemos que entender que no provienen de Noaj. Y hay que entender de qué se trata eso. Si hay personas que no provengan de Noaj actualmente, lo que sería casi imposible, ¿no? Porque todos provienen de Noaj, ¿mejor? Pero parece que no, hay quienes no provienen de Noaj.
Pero la mayoría de las personas que existen en el mundo provienen de Noaj. Entonces, todos aquellos que son Ben Noaj, que deberían comportarse según lo que un Ben Noaj debería comportarse, si no lo hacen, están en un problema ellos, ¿sí? Pero de todas maneras sienten que la piedra los llama y que como un imán que los quiere atraer, ¿sí? Eso crea muchas fricciones y crea muchos problemas, crea muchas diversidades y peleas y guerras y una serie de cosas que todos conocemos. Eretz Israel ha estado constantemente en guerra, no por el Negev, no por Akko, no por el Golan, no por el Mar Muerto, ni ninguno de esos lugares. Nunca se peleó por ninguno de esos lugares. Hubo un solo lugar por el cual se peleó. Única y exclusivamente un lugar y nada más. Y hasta el día de hoy exactamente lo mismo. Hay un solo lugar en el mundo que ellos todavía quieren. No quieren no a Tel Aviv, no a Beersheba, no a Harish y no a ningún otro lugar. Se pueden quedar todos tranquilos donde quieran vivir. El único lugar donde tenemos que preocuparnos de que puede ser que no nos quedemos aquí es solamente Jerusalén. Es lo único que les interesa y nada más. ¿Okay? Entonces, eso tiene que tenerlo presente porque esto es los sabios sabían que era así y así es. Entonces, para que este imán que atrae a las personas pueda mantenerse en la distancia precisa, como Abraham hizo y les dijo a Ismael y a Eliezer, ustedes son como el Homer, ustedes no ven la luz en el monte, entonces tienen que quedarse allá. Y solo yo con Yitzhak vamos a subir. ¿Me siguen? Eso quiere decir que hay alguien que en ese monte tiene una función que cumplir. El primero que vemos que hizo eso fue Abraham, en la Akedah. Y la Akedah se transformó en un corbán finalmente. ¿De qué? De un carnero. Eso quiere decir que Abraham tiene algo que hacer en el monte. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el monte? La Akedah indica su fe. O sea que es el lugar donde Abraham es mostrado como que tiene emuná. Eso es lo que le dijimos desde la Parashá Lech Lejá, lo escuchamos. Y ahora, después que eso lo hace, ¿qué hace él? Un corbán. ¿Qué corbán? Hace un carnero. Esto quiere decir que ese lugar va a ser un lugar de korbanot. Por lo tanto, Jerusalén se identifica principalmente con el lugar de los korbanot. Y el lugar de los korbanot se va a transformar en un Bet HaMikdash, en un templo. El Bet HaMikdash indica y nos enseña cuál es el valor de Jerusalén desde el punto de vista de Abraham Avinu. O sea, el punto de vista más alto al que una persona puede alcanzar de comprensión sobre lo que es realmente Jerusalén. ¿Me siguen? Porque muchas personas pueden pensar que Jerusalén es el puente de los... hay un puente a la entrada de Jerusalén que lo construyó Calatrava, ¿no? Un arquitecto catalán muy famoso que ha construido muchas cosas en muchos lugares. ¿Sí? Y alguien puede pensar, bueno, tal vez Jerusalén sea el puente ese, ¿no? O Jerusalén sea el Kenyon Malha. ¿Sí? Entonces uno piensa, fantástico, voy al Kenyon Malha, que es el shopping más grande del Medio Oriente, pero me imagino que en Dubái hay más grandes hoy día también. ¿Sí? Entonces la gente piensa, qué maravilla cómo se construye Jerusalén porque voy al Kenyon Malha. O qué maravilla cómo se ve Jerusalén porque hay partidos de fútbol en el estadio Teddy Kollek, ¿no? O qué increíble, tenemos un shuk lleno de bares por la noche, Jerusalén fantástico. Pero no es eso, nada de eso es Jerusalén, absolutamente nada de eso es Jerusalén. Ni siquiera las casas donde nosotros vivimos es Jerusalén. Ni siquiera las calles donde vivimos es Jerusalén. Ni el Makole de Don Shlomo, donde él vende halab todos los días de Tnuba, que es un monopolio. Tampoco eso es Jerusalén. ¿Bien? Ni tampoco el edificio este en el que estamos es Jerusalén. Jerusalén es algo muchísimo más profundo. Jerusalén es el Bet HaMikdash. Abraham Avinu le puso ese nombre
al lugar donde iba a sacrificar a su hijo y al final hizo el Corbán, porque eso es Jerusalén. Y todo el tiempo que no está el templo construido, Jerusalén realmente no existe. Porque Jerusalén es única y exclusivamente en tanto Beit HaMikdash. Si no hay Beit HaMikdash, entonces Jerusalén no existe realmente. Es simplemente como una especie de espejismo, que hoy está, pero mañana puede desaparecer. ¿Ven? Eso no pasa con ningún otro lugar dentro de Eretz Israel donde hay mitzvah de plantar árboles. Ustedes saben que hay una mitzvah que se llama Yeshuv Haaretz. Hay una mitzvah de vivir dentro de Eretz Israel que comprende 3 cosas: plantar árboles, construir una casa y construir un camino. ¿Bien? Esa es la mitzvah. ¿Bien? O sea, una persona tiene que plantar árboles o contribuir a plantar árboles, tiene que contribuir a hacer caminos y a construir casa. En todo lugar de Eretz Israel es así, excepto en Jerusalén. En Jerusalén la única construcción que hay es espiritual, que se refleja ¿en qué? En la construcción del Beit HaMikdash. Eso es lo que dice acá la Brajá, y todo eso es lo que tenemos que tratar de pensar cuando decimos Tishkon betoch Jerusalén irja. Tienes que establecerte dentro de Jerusalén, que es tu ciudad, kasher divarta, como Hashem dijo. ¿Quién dijo? Como dijo Hashem cuando le puso ese nombre, porque finalmente que él le pone el nombre es Hashem, porque juntó los 2 nombres, el de Abraham y el de Shem, los juntó los 2, que se llamaba Malkitzedek en ese momento, junta los 2 y hace de eso un solo nombre. Esa es la ciudad de ¿quién? De Hashem. Bejise David abdeja meherá betohatahim. Y el trono de David tu padre, quise David abdeja tu padre, tu siervo, rápidamente dentro de él construye. O sea que hay una identidad completa a esto. Ubneota binyan olam. Y termina todo diciendo Boné Jerusalén, y el Midrash dice que eso fue dicho por los ángeles cuando Shlomo construyó el Beit HaMikdash, porque esa es realmente la Jerusalén. Mientras eso no está, entonces estamos ante una situación de carencia. No es completo, no es total. ¿Me comprenden? Ustedes saben que había, no sé si los había comentado, puede ser que sí, si se los comento lo van a recordar otra vez. Había un rab muy famoso que vivía en Sarai. Sarai, ¿saben dónde está Sarai? Por supuesto. ¿No? Los goín la llamaban Sarajevo, pero los judíos la llaman Sarai. Se llama Sarai, no se dice Sarajevo, se dice Sarai. En Sarai, así se llama la princesa, la reina, princesa. Así los judíos llamaban a Sarajevo y a Sarai. Y allí había un rab muy famoso que se llamaba Rabbi Eliezer Papo. Rabbi Eliezer Papo. ¿Eso sería la antigua Yugoslavia? ¿Qué? Queda en la antigua Yugoslavia. No sé si en Yugoslavia, en algunos 2 lugares. Y ahí estalló la Primera Guerra Mundial, que no terminó, sino que continuó, etc. Bueno, y ahí había un rab hace más o menos 100 años, mucho más de 100 años atrás, que se llamaba Rabbi Eliezer Papo. Rabbi Eliezer Papo. Y probablemente si ustedes van hoy día a Sarai, si van a Sarajevo y van a la Beit HaKnesset y le preguntan a cada persona cómo se llama, todos les van a decir que se llaman Eliezer Papo. Pues todos los hombres de Sarajevo se llaman Eliezer Papo, no sé por qué, pero todos se llaman así. Y él escribió un libro, escribió varios, pero escribió un libro que se llama Pele Yoetz, que es una joya, algo extraordinario, Pele Yoetz. Y el Rab escribe allí lo siguiente, está escrito, escribe muchas cosas, pero una de las cosas que el Rab escribe es lo siguiente, dice, está escrito en la Torá que cuando uno tiene que dar tzedakah, dice que Anie irja tjila, los pobres de tu ciudad están primero. ¿Najón? Dice Rabbi Eliezer Papo, se refiere a los pobres de tu ciudad, no de la ciudad del Goy. O sea, los primeros que darse de acá por los pobres que hay en Jerusalén, aunque tú vivas en Buenos Aires. Porque Buenos Aires no es tu ciudad. Los pobres de allí no son los pobres de los que estamos hablando.
hay que darse de acá por los pobres de Jerusalén. Así el Rab escribe, porque esa es nuestra ciudad. ¿Me comprenden? Eso es lo que él dice. ¿Bien? Por lo tanto, si alguien tiene dinero y tiene que darse de acá, no es a los pobres de la ciudad donde vives en Juslares, sino que tienes que mandar el dinero a los pobres ¿de dónde? De Jerusalén, porque esa es tu ciudad. Y esos son tus pobres. Así le escribe, tal cual, palabra por palabra. ¿Bien? ¿Cómo? División, tantos años atrás. Najón. Y además él dice por qué, lo escribe, él dice después por qué, porque a pesar que hoy día no está en nuestras manos, lo dice así, tal cual, Bezrat Hashem, dice él, en el futuro va a estar en nuestras manos. Y por lo tanto siempre sigue siendo nuestra ciudad y de nadie más. El Rabo obviamente está hablando de un contenido espiritual muy alto. Yo les recomiendo, si pueden estudiar el Pele Yoetz, leerlo, es como un bálsamo para el alma. El Rab era alguien muy, pero muy adín. ¿Son? 40 tomos. ¿40 tomos? No, es un solo libro. Es un libro como este, así. ¿Siete qué? 7 los tomos. 7 tomos, no, el Pele Yoetz no son 7 tomos, es un libro como este, más o menos así, un poquito más gordito. Pele Yoetz, ¿quién? ¿Cómo se deletrea? Pele Yoetz, Pei Lamet Aleph, Vav Yud Ein Tzadik, Pele Yoetz, Vav, Pele y después Yud, Vav Ein Tzadik, Pele Yoetz. El maravilloso consejero, el consejero maravilloso. ¿Está traducido al inglés? Al inglés, sí, al inglés está traducido. ¿En ¿Qué? español? No sé si está traducido al español, preguntarle a Corina si está en español o no. Pero no son 40 tomos, no existe, es un libro así. Puede ser que lo hayan dividido en 2 o 3 tomos. En inglés sí que está, y hay muchas explicaciones y hay muchos comentarios. Yo les recomiendo leer el libro directamente más que los comentarios, porque lo que el Rab dice es para mover a cualquiera de... Eliezer Papo. Eliezer Papo, él se llama así, Rabbi Eliezer Papo. Todavía él escribe muchas cosas, él pone un tema y lo desarrolla. Por ejemplo, dice Ahabat Hashem, dice Irat Hashem, Tzedaká, etcétera, etcétera. ¿Y está vivo todavía? No. Hace más de 100 o 200 años que el Rab vivió, ¿quién? Más como casi 200 años. ¿Quién? El original, el Pele Yoetz original, el Rab lo escribió en latino y después él mismo lo tradujo al hebreo. ¿Quién? Él mismo lo tradujo después al hebreo. El que ustedes conocen normalmente es el que está en hebreo, que es el que probablemente traducieron al inglés, o si es que hay en castellano, no sé. Entonces, y él habla ahí de la importancia entonces de que tengamos y sepamos que Jerusalén es nuestra ciudad. Y eso es muy importante en la brajá. Para poder entender lo que Jerusalén significa y la santidad que tiene, hay que entender lo que realmente es Jerusalén. Y Jerusalén se identifica ¿con qué? Con el Bet HaMikdash. Por lo tanto, ustedes tienen que saber que habían personas, el Rab también habla de eso en otros lugares, no solo él, que lo único que querían en su vida, lo único que buscaban en su vida era poder venir a morir a Jerusalén. Lo único que buscaban. Porque el mérito de una persona que fallece en Jerusalén y es enterrado en Jerusalén es el mérito más grande que un ser humano pueda recibir. Porque son los primeros que van a resucitar. Los muertos que están enterrados en Jerusalén son los primeros que resucitan. Por lo tanto, es un mérito sin fin. Es una cosa que no tiene parangón que una persona pueda descansar finalmente en Jerusalén. Más aún en el Har Zaitin, en Mazón Zaitin. Y ahora que estamos justamente hablando de eso, vamos a hacer el shiur el Ilui Nishma de Rosita. Rosa Bat, no me recuerdo el nombre del padre de ella, no recuerdo ahora. Una señora que estuvo estudiando mucho tiempo y asistía a nuestras clases y que falleció. Hoy día creo que se levantaban los hijos de la Shiva. Y tuvo ese mérito de finalmente descansar en Jerusalén, que es un mérito que no tiene comparación en el mundo. Es algo demasiado grande como para poderlo entender. Y todo eso es Jerusalén. Obviamente que si pedimos Bet HaMikdash y todo lo demás, que sea siempre en Smachot. Reitzel Bat Haya. Reitzel Bat Haya. Ok.
No sé por qué va con el padre, son ashkenazí lo dicen con el padre. Hay que ver. ¿Qué? Entonces, y obviamente que sea solamente en Smajot. Y obviamente que vivir en Jerusalén y estar aquí, y estudiar Torah en Jerusalén y elevarse espiritualmente en Jerusalén también es un mérito muy, muy grande. Algo muy, muy, muy grande. Cuéntele quién era Rosita, no es por nada. Es una persona que no sé si alguna de ustedes la conoció, pero era una señora que tenía más o menos 90 años, no veía, andaba en andador. Ella era de Uruguay. Era de Uruguay y no se perdía ninguna clase, era la primera que siempre estaba, era la que más respondía, perdóneme, a todas las preguntas que le hacía el rato. Bueno, te la conocí. Hablé ya con ella para que yo fuera a Ramat Escoto, porque yo no sabía, estaba recién venida. Exactamente. Azer era una persona muy, muy, muy grande y vivió, Baruch Hashem, muy bien y está junto al que se acabó de es un mérito muy grande. Alevai, ¿no? Entonces hay que entender estas cosas tan fuertes porque Jerusalén es eso. Jerusalén es eso y esa conexión que tiene Jerusalén con Am Israel es algo que no se perdió jamás. Nosotros, probablemente muchas de las personas que ahora viven en Argentina o en Latinoamérica o en cualquier otro lugar, recuerdan sí que sus abuelos vinieron vinieron de Rusia, o vinieron de Ucrania, o vinieron de algún lugar, pero la ciudad de donde vinieron a veces se acuerdan, pero no es que tampoco haya algún cariño especial porque si vinieron de Varsovia o si vinieron de tal lugar o vinieron de tal otro. ¿Okay? No, hasta tal punto que pasaron 2 generaciones y ya nadie se acuerda. ¿No? Pero Jerusalén no se olvidó nunca, jamás. No hay yudí en el mundo que no se acuerde de Jerusalén. De los demás lugares donde sus padres estuvieron, ¿quién? Puede ser que vivió en Macnes, de Macnes se pasó a Rabat, de Rabat se pasó a Casablanca y después ya se olvidó de dónde vino, da lo mismo. Pero Jerusalén no da lo mismo, es algo muchísimo más fuerte. Y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Y junto con eso, obviamente, de la construcción de Jerusalén, viene lo segundo, la segunda brajá que estamos estudiando, que dice, Tzemach David abdeja meharat atzmiach. El tzemach de David, tu siervo, rápidamente haz que florezca. ¿Por qué lo llama tzemach? Que además es nombre de hombre. Tzemach es nombre de hombre, un nombre muy bonito. ¿Por qué lo llama tzemach? ¿Por qué acá la brajá llama a David, lo llama tzemach, que va a florecer? ¿Cuál es el inyan? ¿Okay? Primero, ustedes saben que tzemach es Rashei Tevot de 3 mitzvot. La tzadik, tzitzit, la mem, mezuzá, y la het, Hanukkah. ¿Okay? Entonces, cuando un hombre llega a su casa en Hanukkah, tiene la Hanukkah, la que va a encender, la mezuzá, que está a la entrada de la puerta, y los tzitzit que está cargando. ¿Bien? Hay un inyan con eso muy importante. Pero además de eso, porque eso tiene que ver con las mitzvot que cumplen los hombres. Pero, ¿qué significa tzemach? ¿Por qué dafka tzemach, que va a florecer? Tzemach significa que florece, ¿no? ¿Bien? Lamentablemente hoy día, en el mundo que vivimos, las cosas son agarradas por la citra ájara y son dadas vueltas. Y las dan vueltas. ¿Bien? Ustedes saben a qué hoy día le dicen tzemach los israelíes, ¿no? No. A la marihuana. También, A tzemach, ¿quién le dicen a tzemach? La planta, ¿quién le dicen así? A tzemach. Para que vean, o sea, no todos ven la luz en el monte, en Malazot, unos están ahí abajo junto con el jamor, ¿no? Manase, Cajazé, eso pasó entonces y sigue pasando. Es esperar que las personas puedan ir superando eso, ¿no? Pero, Bemet, ¿qué es tzemach? ¿Por qué se dice tzemach el florecimiento de David? ¿Por qué Dafka? ¿Okay? Entonces, hay que entender que el desarrollo de la Geulá no es una cosa automática, no es algo de un día para otro, sino que es un florecimiento, es un crecimiento, va creciendo poco a poco. ¿Me comprenden? Es como un tzemach, ¿okay? Es un proceso. Si ustedes no lo riegan, el tzemach se va a morir. ¿Okay?
Baruch Hashem, estamos dentro de un pueblo que se preocupan de regar ese tzemach constantemente, pero tenemos que ser más los que lo rieguen, no solamente unos pocos que lo estén regando, sino que todos estemos constantemente regando el tzemach para que pueda florecer. Eso es lo importante, y eso es por eso dice que es un proceso. El tzemach David, por eso se llama tzemach David, hasta tal punto que eso es un nombre, tzemach David. Hay gente que se llama así, tzemach David. ¿Okay? Había un rab muy famoso de Chabad que se llamaba Tzemach Tzedek. Uno de los rabinos de Chabad se llama Tzemach Tzedek, que está enterrado ¿dónde? En Hebrón. Él fue enterrado en Hebrón. Querían traerlo a Jerusalén, pero pasó algo allí y no pudieron traerlo. Y quedó enterrado finalmente en Hebrón, que es una de las 4 ciudades santas de Israel, como ustedes saben. Así él se llamaba Tzemach también, Tzemach Tzedek. Y dice acá el Midrash que cuando los ángeles dijeron Matzmiach Keren Yeshua, que va a hacer florecer la Geulá, cuando cruzaron el Yam Suf. O sea, no está para allá, sino que en qué para allá recordamos el cruce del Yam Suf. En ¿cómo se llama? Baishlach, no, Baishlach Malachim Lefanav es cuando se encuentra con Esau. ¿Cómo se llama? Bo es la que viene ahora. Y después, ¿cómo se llama? Vayejí, no, se llama Vayejí. Vamos a tener que repasar Parashat Shavua, ¿no? Hay que aprenderse todas las parashiot, una tras otra. Se llama Beshalach, que también se conoce como la parashá de Shirat Hayam. Es la parashá que se llama también de Shirat Hayam, ¿okay? Donde antes de leer la Shirá, en la tefilá se dice a Shirá, que Shirá, se canta un canto, antes a Shirá, que cantó Shlomo, se dice un piut, como una especie de poesía antes de Shirat Hayam, que cuenta todas las Shirot que hubo en el mundo, desde la primera hasta la última, que va a haber cuando venga el Mesías, ¿okay? Y esta es una de las 10, por eso se recuerda, ¿okay? Y justamente ahí en la Haftará que se lee, también se lee una Shira, el Haftará de Beshalach. ¿Cuál es? Me imagino que eso deben recordarlo, ¿no? ¿Okay? Beta Shar Dvorah. ¿Quién? También una Shira. ¿La Shira de quién? De Dvorah. ¿Quién? Es una parashá muy importante, pero tiene que ver con la Parnasá. Es una parashá que tiene que ver con la Parnasá y hay muchas segulot de leer, porque también se lee Parashat Amán. Justo después de la Shirá se habla del man que cayó. Entonces ahí hay que poner Kavaná en Parnasá. Cuando estén en el Bet HaKnesset, en Shabbat, y escuchen que se va a leer sobre el man, entonces poner Kavaná de que Akadosh Baruj Hu te ayude en nuestra Parnasá. En esa parte es una segulá. También es una segulá Erev Shabbat dejar miguitas de pan para las palomas, para los pajaritos. ¿Por qué? Porque no comían el man. No sé. Porque no comían el man, se lo hubieran comido. ¿Por qué se dejan miguitas de pan para las palomas, para los pajaritos Erev Shabbat? Tiene que ser el viernes, no se hace en Shabbat. Hay gente que lo hacía en Shabbat, pero eso no está bien. Hay que hacerlo el viernes. ¿Por qué? ¿Alguien se recuerda? ¿Por los Reshaim? ¿Qué hacían los Reshaim? ¿Qué, Nejón? Porque había unos Reshaim que querían decir de que había caído man en Shabbat no caía man. Entonces, ¿qué hacía? Guardaron del man de ellos que había caído el viernes y quisieron desperdiciarlo en Shabbat para decir que era mentira de que el man no caía en Shabbat. ¿Y qué pasó? Vinieron los pajaritos y se lo comieron. Entonces, en recuerdo de eso, entonces nosotros el viernes ponemos un poco de migas de pan para los pajaritos. ¿Okay? Es otra de las tantas costumbres de esta parashá, no de esta semana, sino la siguiente. Y sobre eso dice el Midrash, ¿qué cosa? Dice que los ángeles dijeron, Matzmiach Keren Yeshua, porque la Yeshua de Israel comenzó desde allí. O sea, desde Kriyat Yansuf, de ahí comienza a crecer poco a poco, ¿qué cosa? La Yeshua. Empezó de allí. ¿Y esa Yeshua cuándo va a terminar? Cuando venga el Mashiach. Y cuando venga el Mashiach vamos a cantar también una Shira. Es por eso que
la Gemara pregunta por qué la Shirá comienza con Az Yashir Moshe. Ustedes saben que así comienza, ¿no? Az Yashir Moshe Bnei Israel. ¿Por qué empieza con eso? Az Yashir Moshe. ¿Entienden la pregunta? Porque Az significa entonces, o sea, algo que pasó en el pasado. Pero después dice Yashir, cantará, que habla del futuro. Pero ¿cómo? Si ya cantó. Porque entonces cantará. Tendrías que decir entonces cantó. Entonces, cuando salimos de Egipto, cantó. ¿Pero por qué dice cantará? Porque realmente cantó, pero va a volver a cantar otra vez. ¿Cuándo? Cuando venga el Mashiach. Por eso es un círculo que se cierra cuando venga el Mashiach. Ese es el círculo final, se va a cerrar cuando venga el Mashiach. Y eso es Matzmiach Keren Yeshua, que la Yeshua va floreciendo poco a poco. Ahora voy a contar un sod interesante sobre esto justamente de Kiryat Yansuf y de la Yeshua que se va construyendo. El Midrash dice que cuando Am Israel cruzó el Yansuf, salieron en la otra orilla, Nahón salieron en la otra orilla, y los hebreos que estaban ahí tuvieron miedo de que tal vez los egipcios van a venir por alguna parte, que se van a acercar. Entonces Moshe les dijo, pero no es así, se ahogaron todos en el mar, todos se ahogaron en el mar. Entonces pensaron, no, tal vez no se ahogaron todos, puede ser que otros escaparon por acá y otros llegaron por acá y todavía quedan y van a venir y nos van a acercar y nos van a matar. Entonces está escrito que Kadosh Baruj Hu fue donde el zar del mar, donde el ángel que maneja el mar, y le dijo, escupe los cuerpos de los egipcios sobre la playa para que vean que se murieron, que están todos muertos, para que no vaya a haber ninguno que piense que no, escúpelos todos. Entonces el ángel le dijo, no hay quien da de comer y le quita el pan de la boca a alguien. Así le dijo el ángel. Que ya me los tragué, ahora que me los quieres quitar. O sea, si son mi comida, ¿qué me los vas a quitar? Entonces Hashem le dijo, escúpelos, sácalos y yo te voy a dar 3 veces más. Yo te voy a dar 3 veces más de lo que ahora recibiste. Entonces el zar del mar se los dio, o sea, los escupió y cada uno vio. ¿Bien? Y está escrito que había una cantidad de personas ahí, de las que salieron, como dice la parashá, y pasaron muchos años después. Escuchen bien. Y vino una vez un rey, en la época de ¿quién? De Dvorá. En la época de Dvorá, vino un rey que hizo una guerra en contra de Am Israel. Ese rey se llamaba Yabin, Melech Yabin. Y él tenía como un mariscal, un general que manejaba el ejército y se llamaba Sisra. ¿Bien? Y esa es la época de ¿quién? De Dvorá. Por eso se canta también la Shirá de Dvorá después de la parashá esa. ¿Bien? ¿Y qué pasó? Vino Sisra con sus ejércitos y Akadosh Baruj Hu les hizo un milagro muy grande a Am Israel y los salvó del ejército de Sisra. ¿Cómo los salvó? Akadosh Baruj Hu hizo que hubiera mucho calor. Ustedes saben que Eretz Israel es un lugar con mucho calor. Había mucho calor y los soldados de Sisra estaban con mucha armadura y estaban con muchas cosas encima, entonces tenían como mucho calor y se acercaron a un nahal. Se acercaron a un arroyo de agua para refrescarse. Y el arroyo se los tragó a todos. Y ese arroyo sale ¿en dónde? En Haifa. Y ahí sale al mar. En Haifa sale ese arroyo al mar, hasta los días de hoy es así. Sale justo en Haifa al lado del mar y la cantidad de muertos del ejército de Sisra fue 3 veces más que la cantidad de muertos de los egipcios. Y ahí es donde el zar del mar recibió su recompensa. Entonces eso quiere decir que la salida de Egipto y el cruce del mar termina ¿dónde? En Haifa. Cuando salen todos los muertos de Sisra y el ministro del mar se los lleva. ¿Bien? Es por eso que en esa parashá ustedes van a ver que se lee Shirat Hayam y después se lee la Shirá de Dvorá.
donde todo lo que estoy diciendo está escrito ahí. ¿Bien? Los Bezrat Hashem, si pueden estar en Parashat Beshalach en Haifa, van a saber que ahí fue donde terminó. Ahí terminó todo. ¿Bien? Esa parte termina ahí. Bueno, esa es la Geulah de Israel que va avanzando paso a paso, paso a paso. Por eso lo llamamos Etzemach David Abdej. Entonces, Sheelot, preguntas. Si tienen preguntas. Sí. ¿Quién?